El día de ayer yo tenía que enviar el registro de asistencia, y bueno, eso me olvidé de indicarles a ustedes, pero no se olviden por favor de la asistencia, ¿ya? De esa manera los controlan a ustedes de que si están asistiendo a tutorías y quiénes son, como ustedes son representantes de sus profesores, entonces les hacen un control a ustedes, ¿ya? Bueno, eh, nuevamente no les sale para poner. ¿Quién nomás no puede acceder al documento? Me indican, por favor. Porque hice unas modificaciones ayer y creo que antes de ayer, creo. Déjenme, déjenme editar, ¿sí? Aquí nomás no le sale para acceder a la asistencia. Jonathan, César. A mí, Miss, a mí no me sale para editar. Ya. Bueno, Listo. A ver, entonces. Déjenme hacer la configuración y para habilitarles, ¿sí? Mientras tanto, chicos, todos los que están aquí son de la carrera de electricidad o de electrónica. Sí, Miss, de electricidad. Ya. De electricidad. Bueno, entonces, perdón, ¿me pueden indicar por qué tema van ustedes? Recién entramos a capacitores. Recién van por capacitores. Ya están viendo la aplicación de la integral y la derivada en estos ejercicios. Todavía no. No. ¿Qué nomás han visto de capacitores? Hasta lo de la fórmula de la corriente de la tensión de un capacitor. Corriente tensión. Relación de la corriente tensión, ¿no? Sí, Ya con derivadas, o sea, con la derivada de voltaje. sí, con la derivada. Ya. ¿Han visto ejercicios? ¿Todavía no han visto? Solo unos dos. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos. Igualmente, a ver, vamos. Ya.
Por favor, pueden revisar ahorita si ya tienen habilitado para, para el registro de su asistencia. Revisen, por favor, ya les he modificado. Les tiene que salir por Claro, sí semanas ya. salió. ¿Alguien me puede compartir el documento, por favor? Quiero ver cuál es el documento que les he compartido. Y si pueden editarlo. Ese es el documento que les compartí. Qué raro. Sí, ese es. Déjenme verificar porque es otro. Ya, ahí chicos pueden revisar nuevamente. Les tiene que salir este archivo, ya les comparto. Si pueden ver la pantalla. Sí. Ya, esto tienen que salirles a ustedes. Si les sale esto, Sí, sí, sale ese. ya. En este de aquí ustedes tienen que llenarle, ¿ya?
Ya, listo, chicos. Bueno, para quienes todavía no llenan el registro de asistencia, lo pueden hacer después. Por favor, no se olviden, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lo que es capacitores, ¿sí? Para luego seguir revisando lo que es el tema de potencia en circuitos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro lo que son senoides, fasores, capacitores, inductores, cómo es el cálculo cuando están conectados en serie, en paralelo, ¿sí? Entonces, como estuvimos viendo el día lunes, estuvimos viendo la fórmula de corriente-tensión, ¿sí? Que era para el capacitor. Sabíamos que habíamos analizado que la fórmula para determinar la corriente-tensión en un capacitor era que corriente era igual a que a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y también analizamos la fórmula para el capacitor para calcular la tensión con respecto a la corriente del capacitor. Entonces aquí nosotros debíamos aplicar lo que era la integral, ¿ya? Eso es lo que hemos visto, características básicas de los capacitores, como las cuales de que corresponde un capacitor a un sistema dinámico que varía con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, fórmulas adicionales también que podríamos añadir dentro de lo que es el capacitor. Ya, vamos a seguir revisando lo que son capacitores, ¿sí? En este caso, los capacitores, ya, nosotros no solamente calculamos corriente y calculamos voltaje, también calculamos potencia instantánea. ¿Qué es esta potencia instantánea? Esta es la potencia que se suministra al capacitor, ¿ya? Y la única forma, no sé quién recuerda de ustedes la fórmula de potencia. ¿Quién de ustedes sabe la fórmula de potencia? Cuando revisamos ley de Ohm, ¿quién se acuerda? Es la de Voltaje por voltaje corriente. por corriente. Perfecto, es la de voltaje por corriente. Entonces, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, si yo quisiera encontrar en este caso la potencia instantánea en el capacitor, ¿qué debemos hacer? Simplemente despejar el valor de la corriente y nos queda el valor de la capacitancia por el voltaje por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Y ya tenemos la fórmula de la potencia instantánea. ¿Sí? Tomando en cuenta de que el capacitor tiene memoria y obviamente esto varía en el tiempo, ¿sí? Nosotros ya vamos a tomar en cuenta otros valores como lo que es la frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces también otros puntos que podemos analizar dentro de lo que es la energía, ¿ya? Para calcular la energía almacenada en el capacitor, nosotros voy a poner aquí, ¿no? Energía almacenada. Ya, esta energía almacenada corresponde a que, ya, este valor de la energía, ¿sí? Que es desde los menos infinitos hasta t, ¿sí? Que es el tiempo final, se podría decir, que llega o que se calcula, ¿ya? En donde aquí nosotros aplicamos que estamos hablando todavía de potencia, entonces como estamos hablando de potencia, estamos calculando en watts, ¿sí? Entonces, esto le ponemos que potencia está, la función de la potencia está con respecto a tau, ¿sí? Y nuestra integral se deriva a tau, ¿ya? Entonces, esta es una forma de demostrar, ¿sí?
las distintas maneras de encontrar el valor de la energía almacenada. Pero en sí, para aplicar integrales, una forma más sencilla de expresar, ¿sí? Si nosotros, tomando en cuenta de que el voltaje se acerca a los infinitos negativos, estamos hablando de que su carga va a ser casi nula, es decir, aproximadamente a cero. Entonces, cuando no tiene carga, es decir, cuando T equivale a menos infinito, obviamente nuestro valor ya para encontrar la energía almacenada va a ser la siguiente, 1/2, ¿sí? ¿Ya? Que esto equivale a ¿qué? A la capacitancia por voltios al cuadrado. Espérenme un momento, ¿sí? Listo. Ya, entonces, en sí quedaría esa ecuación, ¿ya? Entonces, otra manera de representar para reformular la ecuación, en algunos casos utilizan esto, que es que W es igual a carga elevado al cuadrado sobre 12. ¿Sí? Esa es una manera de representarlo. En nuestro caso, para representar la energía almacenada en el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, esos son algunos puntos que se consideran cuando revisamos lo que es el capacitor. Ahora, para comprender todas estas fórmulas y más que todo para ponerlas en práctica, vamos a resolver unos ejercicios, ¿sí? Listo, chicos. Tengo una pregunta para ustedes, a ver si escucharon una de las clases, de las primeras clases que estuvimos revisando. A ver, ¿quién de ustedes me indica cómo se representa un capacitor para DC? A ver, ¿quién me explica cómo se representa el capacitor en un circuito DC? A ver, chicos, ¿quién se acuerda? Abierto. ¿Ya? ¿Circuito abierto? ¿Seguro? Bueno, más o menos. ¿Más o menos bien o más o menos mal? A ver, ¿es Algo con cir- circuito abierto. circuito abierto o cortocircuito? Ya, a ver, es circuito abierto. Sí, muy bien, chicos, es circuito abierto. El que representaba cortocircuito era el inductor, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Eso solamente se representa en DC, ¿ya? Y en corriente alterna, obviamente, ya nos estamos manejando con estos nuevos elementos que son capacitores e inductores, ¿ya? Bueno, entonces en este caso vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Para continuar. El primero es calcular la carga almacenada en un capacitor. Sí, me pide calcular la carga almacenada en un capacitor de 3. A ver, ¿cómo sale eso, chicos?
¿Qué son esas 3 PF? A ver, ¿y cómo recuerden que la unidad de medida del capacitor, ¿cuál era? A ver, Faradios. exacto. Ya. ¿Y esa P? Pico. Pico, perfecto, muy bien. Ya, 3 picofarads. Ahora, según lo que hemos visto con las fórmulas y todo, ¿quién me ayuda con este ejercicio? ¿Qué fórmula debemos aplicar? ¿Alguien se acuerda cómo determinar el valor de, de mi carga? La carga almacenada. Recuerden, carga almacenada. A ver chicos. A ver, les ayudo ahí con las fórmulas. Revisen y me indican cuál es la fórmula que debemos aplicar dentro del ejercicio. Nos pide hallar la carga almacenada en el capacitor. Nos dan el valor del capacitor y nos dan el voltaje que atraviesa sobre él. Sería la ¿Alguien? capacitancia por el voltaje. ¿Ya? Exacto, muy bien. Entonces, para calcular la carga almacenada en un capacitor, tengo aquí mi carga, es igual a mi capacitancia por el voltaje. Muy bien. Y lo reemplazo, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular en este caso, bueno, pico, ¿qué representa? O, ¿cuál es la base? La base del valor pico. 10 elevado a la menos 6, a la menos 9. Tengo mi valor del capacitor que representa C, ¿no? En este caso, 3 pico. Pero pico, ¿a cuánto equivale? 10 elevado a la cuánto. Y el valor de mi voltaje, que en este caso es 20. Entonces, si yo hago la multiplicación aquí, me quedaría 60 por 10 elevado a la cuánto. A ver, A la menos 12. ya, menos 12. Perfecto. Sí, nosotros podemos dejarla como 60 pico C, porque recuerden que nosotros estamos hablando de carga, entonces siempre esta unidad va a ser C, ¿ya? Representando ¿qué era lo que representaba esto como tal? A la constante de proporcionalidad, en este caso la capacitancia, ¿ya? Pero como estamos hablando de carga, le vamos a poner el valor de C, ¿sí? Podemos dejarlo ahí o si queremos expresarlo en notación científica, me quedaría 6 por 10 elevado a la menos 11, como sea, ¿ya? Entonces cualquiera de esas respuestas es válida. Ahora, si yo quisiera encontrar la energía almacenada, ya, vamos con la energía almacenada. Ya, hallar Ya, hallar la energía almacenada en el capacitor. ¿Qué fórmula creen que podríamos utilizar en este caso?
A ver, chicos, ¿qué energía, perdón, cómo se calcula la energía almacenada en el capacitor? Con la fórmula, con las fórmulas que tenemos acá arriba no hay ningún problema. ¿Cuál es la forma de representar la energía almacenada? Puede ser la de carga al cuadrado sobre 12. Carga al cuadrado sobre 12. ¿Ya? Muy bien, esa es una forma y la otra también podría ser con la de arriba, ¿no? ¿Ya? Hagamos, resolvamos, sí, hagámosla en ambas, sí. Pero el valor en este caso, ya, sí, sí. Sí está bien. Entonces hagamos eso. Hagámoslo de las dos formas. A ver, Israel, ayúdame tú con la segunda forma, que es con la fórmula número 2, y con la fórmula 1 la vamos a hacer acá, ¿ya? Ya. Tiene que salir exactamente lo mismo, no debe variar. Entonces, en este caso lo que hacemos, bueno, tenemos que W es igual a 1/2 por C por voltio al cuadrado. Entonces, si yo aplico esto representando, tengo mi voltaje es 20, ¿sí? El valor de C es 3 por 10 elevado a la menos 12. Entonces, tengo aquí mi valor que sería 1/2 por 3 por 10 elevado a la menos 12 por, en este caso, como estamos hablando de voltaje elevado al cuadrado, nos daría un valor de 400, ¿no? Simplificamos, tenemos 200 aquí y a la final tenemos 600 pico joules, ya, porque estamos hablando de energía. Ahora, ¿cómo te fue, Israel? Debió haberte salido exactamente lo mismo. Vamos de la otra manera. Q elevado al cuadrado sobre 2C. Que esto es el valor de Q, que era 60 por 10 elevado a la menos 12. Todo esto elevado al cuadrado sobre 2 por 3 por 10 elevado a la menos 12. ¿Sí? Aquí da 3600 por 10 elevado a la menos 24. Acá abajo nos da 6 por 10 elevado a la menos 12. ¿Y nos da o no nos da lo mismo? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Nos da lo mismo o no? Sí, da lo mismo. Exacto. Sale lo mismo. 600 pico joules. ¿Sí? Cuando, no se olviden, chicos, que cuando nosotros estamos hablando de energía, estamos hablando de joules. ¿Sí? Ya de potencia, watts. Y depende, cuando nosotros llevamos en análisis de potencia, veamos potencia activa, reactiva, aparente, nosotros ya vamos a estar tratando de cómo se representa cada uno, ¿ya? Bueno, entonces, hasta ahí se comprendió, solo es aplicar las fórmulas, ¿sí? ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Está difícil, fácil? ¿Qué me dicen, chicos? Hasta ahora está sencillo. Ya. Ya, me imagino que el problema está cuando empiezan a aplicar esas tremendas integrales el- y los diferenciales, ¿sí? Parece complicado, pero no es tan complicado, solo es cuestión de reemplazar valores. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio así
utilizando y vamos a calcular la corriente, ¿sí? Entonces pongo que la tensión en un capacitor de 5 microfaradios es V con respecto al tiempo, que es el voltaje con respecto al tiempo, de 10 por coseno de 6000 de voltios, ¿sí? Esa es mi función. Entonces, ¿qué me pide calcular? Calcular la corriente que circula por él, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos calcular? La corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por el momento? ¿Qué es lo que sabemos de por sí? A ver, ¿cómo calculan la corriente? A ver, ¿cómo se calcula la corriente en un capacitor? Sería el capacitor por la derivada del voltaje. Ya, por la de... Ya, ya, muy bien. Entonces, la corriente, como sabemos, es con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, es el capacitor, muy bien, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Esa fórmula, chicos, no deben olvidarse. ¿Por qué les digo? Porque yo lo estoy viendo ahorita. Entonces les recomiendo que siempre vayan practicando de vez en cuando para que no pierdan el hilo, ¿sí? Porque luego hasta revisar ese material ya se les va a olvidar. Entonces, sí les sugiero, chicos, que vayan practicando así. Entonces, bueno, regresando al ejercicio, reemplazamos los valores. ¿Tenemos el valor del capacitor? Sí, que es 5 microfaradios, que en este caso corresponde a 10 elevado a la menos 6. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya tengo una derivada con respecto al tiempo. Entonces, se van a preguntar, ¿cómo es esto? Lo que hacemos es reemplazar nuestra función que nos da el ejercicio mismo, que es con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es derivada de mi función del voltaje con respecto al tiempo, que sería 10 por coseno de 6000 t, ¿ya? Y bueno, todo esto con respecto al tiempo. Es decir, que nuestra derivada va a ser con respecto a t, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con la parte izquierda, con este 5 por 10 elevado a la menos 6? Bueno, eso ya vieron en cálculo diferencial. Esa es nuestra parte constante de nuestro ejercicio y nos centramos en derivar la parte, nuestra función, que es lo que nos pide, ¿no? Ahora, en este caso, ya tenemos determinadas nuestras partes de la derivada. ¿Qué es lo que debemos hacer? En función a lo que tenemos que encontrar. Debemos hallar nuestra derivada, ¿sí? ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo nosotros encontramos la derivada en este caso de esa función? ¿Cómo se la encuentra? ¿Alguien sabe?
Vamos a separarla al ejercicio, la función. Tengo 10 por coseno de 6000t, ¿sí? Si yo quiero sacar la derivada, ¿cómo se sacaría la derivada de esa función? A ver, chicos, ¿cómo se saca la derivada de esa función? Esto lo vieron en cálculo diferencial. A ver, ¿alguien recuerda? Cualquiera. Hace la derivada de eso. ¿Ya? Sería el 10 por ¿Ya? menos seno de 600t ¿Ya? por 600, Menos 6000. 6000. Ya. A ver, está bien, pero faltó algo antes. A ver, 6000. Ah, ya. Listo. Bueno, les recomiendo que siempre el valor de la derivada de esta función, que está dentro de la función trigonométrica, les sugiero que siempre la saquen. O sea, que la pongan primerito. Porque, bueno, sí está bien. Aquí sería seno de 6000t, y al final 6000. Ya, entonces, a veces uno se sabe olvidar y lo pone al final, ¿ya? Pero siempre les recomiendo, eso pónganlo al inicio. Ya no se olviden el signo cuando nosotros estamos derivando coseno, ¿ya? La derivada es menos seno, ¿sí? Bueno, entonces en este caso me quedaría 60.000 menos 60.000 seno de 6000t, ¿ya? Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazarlo. Podemos ya ponerlo directamente menos 6, ¿sí? Aquí le voy a poner nuestro resultado, ¿ya? Por seno de t. Bueno, entonces, con este resultado sabemos que para hallar la corriente ya vamos a encontrar otra función, ¿sí? Otra función con respecto al tiempo. Entonces, ya tengo estos valores, al final, ¿cómo me quedaría? Miren, puedo hacer aquí la multiplicación, me da menos 30, menos 300, ¿sí? Menos 300.000 por 10 elevado a la menos 6 por seno de 6000t. ¿Qué hago aquí? Pues puedo aplicar las notaciones científicas, que al final me daría un valor de menos 0,3. Ese menos no se ve muy bien. Menos 0,3 por seno de 6000t. Entonces, ¿sí se comprendió o no se comprendió la aplicación de esta formulita? ¿O quieren que les repita en alguna parte que no entendieron? ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Qué dicen, chicos? Sí se comprendió. Ya. No es complicado, realmente es sencillito. ¿Ya? Vamos a hacer una similar, pero en vez de hallar, sí, vamos a hallar así mismo la corriente. Ya. Todavía no vamos con la integral porque vamos poco a poco. Entonces, vamos con este ejercicio. Si un capacitor de 10 microfaradios se conecta a una fuente de tensión
con V de t seno de 2000 de voltios. Ya. Me pide determine la corriente que circula en el capacitor. ¿Ya? Bueno, entonces, asimismo lo que hacemos es aplicar la formulita. Tenemos que I con respecto a T es igual a C por la derivada de la función del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos el valor de mi capacitor, sí, que es 10 por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Por la derivada de mi función, que en este caso será 75 seno de 2000 t sobre diferencial de t, ¿ya? Lo que hacemos aquí es resolverlo, sencillamente. Puedo aquí juntar estas bases, quedándome 10 elevado a la menos 5 por, en este caso sería el valor de 75 por coseno de 2000 t por 2000. ¿Sí está bien, chicos, o me equivoco? Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, a la final, ¿cuánto me quedaría aquí? Sería 75 por 2, sería 150.000. Sí, sí está bien. 150.000 por 10 elevado a la menos 5 por coseno de 2000 t. Y esto es igual a, aquí puedo utilizar, me da un valor de 1.5 porque, bueno, aquí aplico notación científica por coseno de 2000 t. Y estos son amperios, me olvidaba de indicarles. Estos están expresados en amperios. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud que tengan? No es complicado, realmente no. Solo es reemplazar en la fórmula, saber qué aplicar. Ya para mañana nosotros ya vamos a estar viendo en cambio con integrales. Así que estarán muy pendientes. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, quedamos ahí. El día de mañana continuamos con lo que es el tema de capacitores y así ya ir avanzando más y más para alcanzar con el tema de potencia, con el tema de potencias en circuito. ¿Ya? Porque recuerden que debemos aplicar asimismo en capacitores inductores, análisis de mallas y de nodos, todo eso. Entonces sí vamos atrasados, chicos, ¿ya? Entonces, en eso quedamos. El día de mañana continuamos.